en primer lugar a la Federación Histórica de Extremadura por nacer, por promover la investigación y la divulgación de la historia de Extremadura que tanta falta hace a nivel nacional y a nivel regional, porque nadie conoce nada sobre Extremadura, y menos sobre la minoría islámica que continuó viviendo en el territorio cuando llegaron las órdenes militares al territorio extremeño, porque había gente de la que nadie se acuerda nunca. Los mudéjares son los musulmanes que continúan viviendo bajo territorio cristiano. Esos son los mudéjares, aunque las fuentes como tal, en los siglos XIII, XIV, XV, los llaman moros en Castilla, mouros forros en Portugal, o sarracenos, sarraíns en la corona árabe. Es necesario tener en cuenta esta terminología porque confunde muchas veces a la hora de acercarse a este tema. Andalucía son los musulmanes de Al-Ándalus, ¿no? Eso está claro. Bueno, seguimos un poco adelante. Creo que se ve bien cómo era aproximadamente el poblamiento andaluz del antiguo reino de Badajoz. Entendido el reino de Badajoz no solamente como el territorio político de Badajoz de la época taifa del siglo XI, sino el que continúa bajo dominio islámico hasta que se produce la conquista cristiana. No voy a entrar en el tema de cómo estaba organizado aproximadamente el territorio en época andalusí, porque es complejo, contradictorio en ciertas ocasiones y demás, pero bueno, aproximadamente quiero que tengamos en cuenta que las vías de comunicaciones en aquel entonces, herederas de la época romana, son esenciales para entender dónde se concentra el poblamiento en esa época. Las medinas importantes eran obviamente Badajoz, era Elba, era Évora, se habla de Medina en Trujillo, y luego necesitamos también de la información de época cristiana para saber dónde había solamente un castillo con función militar y dónde había un poblamiento también, un castum et villa, o sea, una fortificación y la villa alrededor de la cual se asentaba el poblamiento, ¿no? Seguimos para adelante porque no hay mucho tiempo. Perviven estos, o sea, continúan viviendo estos musulmanes en época, una vez que ya el territorio pasa a dominio cristiano. Hay una serie de legislación de fueros de frontera, ¿no? Que aquí en Extremadura tenemos representados por los fueros de Coria, Cáceres y particularmente los de Plasencia y Usagre, que son los que más hablan de los musulmanes libres, no de los musulmanes cautivos, que también los hay, sino de los musulmanes libres, que son esos mudéjares a los que yo hacía referencia. Bueno, en época de Alfonso X se legisla contra las minorías, se dice que se distingan en su manera de vestir, en una serie de regulaciones que no vienen al caso. La fecha importante es 1264, cuando se produce una revuelta mudéjara en Andalucía y en Murcia, que eso hace dispersar luego a musulmanes del sur por otros sitios de la Corona de Castilla. No hay documentación, no hay datos para saber si alguno de ellos vino a Extremadura o no, pero sí se sabe que, por ejemplo, en Toledo emigraron ese tipo de musulmanes. Las aljamas extremeñas de las que tenemos constancia en el siglo XIII, porque en este trabajo me enfoco en ese siglo XIII, ¿no? Haciendo un poco de enlace con el poblamiento del reino de Badajoz, en esa plena medievalidad. Se hace referencia a la morería de Coria, se hace referencia a las morerías de la diócesis de Plasencia, que a grandes rasgos podemos pensar que son Plasencia, Trujillo y Medellín, y se hacen especial énfasis en los moros de las órdenes militares, en las que destacan en Alcántara, todos lo sabemos ya, Palencia de Alcántara, Magacele, en Querencia, en la zona de La Serena, y en la que en este caso concreto de la documentación del siglo XIII, en la orden de Santiago solamente se hace referencia a Hornacho. Hornacho fue una población que estuvo solamente poblada por musulmanes a lo largo de la Edad Media y de mayoría musulmana también en el siglo XVI, hasta que fueron invitados a que se fueran, ¿no? Bueno, ¿dónde están estas aljamas? Estas aljamas, yo planteo la hipótesis de que coinciden con algunos distritos, entre comillas, algunas provincias de época musulmana
porque también en la documentación se hace referencia a que ciertos términos, como el de Benquerencia, como el de Hornacho, como el de Montemolín, sean como en tiempos de Moro. Es decir, que hay continuidad también administrativa con las lógicas readaptaciones de la nueva realidad sociopolítica, pero parece que hay continuidad en este aspecto también. Y en muchos de esos territorios continúan viviendo los musulmanes. ¿Por qué? Porque ya de por sí era un territorio semidepoblado, como para prescindir de esa mano de obra y de que ese territorio continuara en activo, económicamente hablando, ¿no? Ese fue un punto de particularidad en el caso extremeño, porque ofrece una relativa protección hacia, o sea, las órdenes militares ofrecen una relativa protección hacia esa minoría islámica que no se da en los concejos de realengo, como por ejemplo en Trujillo, Plasencia, donde hay comunidades mudéjares asentadas, pero que parece que los gobiernan los cristianos, de que, bueno, una serie de circunstancias que no vienen al caso, ¿no? Parece que vivieron un poquito mejor dentro, son minorías, son otra religión, pero parece que viven un poquito mejor en territorio de las órdenes militares, y en este caso tenemos muchos ejemplos en Extremadura, ¿no? El caso excepcional de Hornacho, ya lo hemos dicho, a finales del siglo XV habría unos 2.000 habitantes aproximadamente. En Extremadura, entre 1495 y 96, pues habría entre 4.000 y 4.500 individuos islámicos, son bastante pocos, para antes no tenemos referencia, y hay un aumento de 100 familias en 1497. ¿Por qué? Porque se expulsan a los mudéjares de Portugal y entran particularmente por la Alta Extremadura, entran por Valencia, entran por Alcántara, y se instalan también en Trujillo y en Plasencia. Esa es una fecha importante para conocer a esa minoría islámica en Extremadura. Y bueno, no entro en el trabajo que presento para la comunicación en la Baja Edad Media, porque me centro en la conformación de esas instituciones islámicas, de esas instituciones mudéjares del siglo XII, siglo XIII, cómo se construyen o cómo se constituyen y dónde se constituyen y por qué. Eso es de lo que trata básicamente la comunicación, pero aquí he traído datos del siglo XV porque reflejan que la minoría islámica en algunos lugares como La Serena parece que no tiene demasiada importancia económica, porque es una minoría rural, aunque la mayoría de la población de Magacela y de Benquerencia en el siglo XV. Eso puede dar fe Bartolomé Miranda. Y bueno, el caso excepcional de Hornacho, la cuestión de los mudéjares portugueses, La Serena y las costumbres islámicas que también perviven en Extremadura, o sea, los árabes hasta el siglo XVII. O sea, en la zona de Hornacho, zona también de La Serena, ahí perviven unas costumbres funerarias, incluso, bueno, el arte mudéjar había que ponerlo entre comillas, porque se da solamente en la Orden de Santiago, o sea, en el territorio de la Orden de Santiago, pero en una zona concreta alrededor de Hornacho, ¿no? En Paloma, en Llerena, obviamente, esa zona que parece que bueno, se le da un impulso a ese aire islámico del arte de aquella época. Otra cosa es de si el arte mudéjar se tiene que llamar o no se tiene que llamar mudéjar, pero hay una influencia islámica en ese sentido. Y poco más, o sea, esto es más o menos las aljamas, la población que tenían las aljamas a finales del siglo XV. Hornacho es la mayor comunidad de la corona de Castilla de calle, y luego en la orden en el dominio santiaguista tenemos a Mérida y Llerena como principales aljamas. En el dominio alcantarino tenemos a Benquerencia, Magacela, Alcántara y Valencia, y luego las de Realengo, que son Plasencia, cuando fue de Realengo, cuando fue de Señorío, Trujillo y Badajoz, y la de Medellín, aunque vemos aquí que la importancia de Medellín y Badajoz a finales del siglo XV no era prácticamente ninguna. Por comparar un poco contributivamente a nivel castellano, la de Hornacho es la que más paga, pero por habitante, si se hace bueno, pues la comparativa, se ve que no eran tan ricos. Los ricos realmente eran los de Arévalo, que eran los musulmanes más ricos de la península. Hay una tradición artesana, se dedican a la zapatería, se dedican a la herrería, se dedican a labores artesanales, sobre todo en poblaciones de más entidad, ¿no? Zonas como La Serena o Medellín no hay demasiadas referencias, se supone que se dedicarían a la agricultura y al pastoreo como
propios de esa comarca, ¿no? Y bueno, aquí Trujillo y Plasencia son de las que más contribuyen en ese sentido. Y ya son 3 minutos y ya acabo. Bueno, ya acabo. El arte mudéjar, algunas referencias, ¿no? Como muestra esa continuidad islámica que pervive en Extremadura, de la que no se conoce mucho porque se habla siempre de las minorías judías, de las juderías de Herbaz, de las juderías de Plasencia, de la calle de los judíos en tal sitio, pero también hubo morería. En ello estoy ahora investigando un poco más. Gracias.